Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia plural, y por supuesto también gracias a las de La Pantera y a las de Radio Turquesa, la joya del sureste. Queridos amigos, les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista. Un abrazo a don Morrison, que está allí en cabina. Un abrazo, Morrison querido, nuestro productor allí en cabina. Al apoyo en redes de Jonathan, gracias. Y bueno, por supuesto, a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les enviamos toda nuestra gratitud. Y también, por supuesto, a nuestros ingenieros allí en cabina, don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, don Víctor Melara. Un abrazo y cariño a todos. Y sobre todo también a todas nuestras queridas compañeras en estos tres grandes grupos de verdadera comunicación plural. El privilegio de estar con el maestro Mario Méndez Acosta y también de enviarles un saludo del maestro querido Jorge Santa Cruz, que por estar en tareas precisamente académicas es que no está el día de hoy con nosotros, aunque en esencia, por supuesto, estará. Maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, como siempre, un privilegio compartir contigo, Mario. Adelante, bueno. Tan fiel. Sí, Mario. Queridos amigos, antes de continuar, quisiéramos, a nombre del Club de Periodistas de México, Asociación Civil y de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera, Feital y AP, condenar el asesinato del comunicador Juan Carlos Huerta Martínez, perpetrado la mañana de este martes en Villahermosa, Tabasco. También se exige una investigación exhaustiva que lleve a la captura de los presuntos responsables. Esto ya parece reiterado. Todas las protestas por nuestros compañeros, hoy también a un año del asesinato de nuestro entrañable y querido y recordado ejemplar Javier Valdés, un ejemplar periodista. También esto ya suena a burla, como el de todos nuestros compañeros desaparecidos o asesinados, vulnerados de alguna manera. Cada crimen contra periodistas compromete más el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información. Debemos de convertirnos en espejo del trabajo de todos nuestros compañeros, queridos amigos. Y bueno, pues el Club de Periodistas de México también externa sus más sentidas condolencias a los deudos de compañeros y amigos de Juan Carlos Huerta Martínez y de los demás colegas asesinados en nuestro país. La violencia y la censura criminal merecen el más absoluto rechazo social. Mario, querido. Pues sí, ciertamente. Yo creo que está conduciendo a un verdadero congelamiento de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en partes crecientes del país, en donde periodistas que se tienen que enfrentar muy directamente a grupos locales de criminales que actúan con toda impunidad, y ese es el mayor problema, la impunidad. El número de casos que se resuelven es mínimo comparado con los hechos terribles que casi a diario están opacando lo que la actividad pública en nuestro país, porque obviamente, además de los comunicadores y periodistas que son asesinados
con total impunidad, pues también vemos que se han ido en contra de políticos de todos los partidos y están convirtiéndose en una influencia nefasta en el proceso democrático del país, es decir, están convirtiendo al país en una especie de erial social, político y democrático. Exactamente, Mario, aquí esto da vergüenza, lo decimos cada vez que nos manifestamos nosotros y todo el gremio, ¿no? Y por la muerte de cualquier persona, cualquier ser humano, por supuesto, es reprobable. Nosotros nos toca, además de todo lo demás, hablar por quienes multiplican las voces. Precisamente eso es lo delicado, no es que unas vidas valgan más que otras, ni mucho menos, ni que unas merezcan protesta y otras no. Lo que sucede precisamente es el hecho de que se multiplican, o sea, debemos de ser también una especie de espejo de todo lo que han querido ellos, pues, o lo que han desentrañado, ¿no? Recordando también en este día Javier Valdés, Mario. Sí, la lista es interminable y creciente. Y la lista de las personas que son capturadas, pues es muy exigua y de veras es muy desalentador lo que está sucediendo en el país, y lo que veo también con tristeza es que los candidatos a los puestos más importantes pues lo consideran un asunto en verdad de segundo nivel. Exacto, y bueno, pues aquí vamos viendo, vamos calificando, queridos amigos, y qué más calificación que los hechos que vemos, ¿no? Luego hay quienes nos hablan desde diferentes ámbitos de que hay que tener temor y que la cosa se puede poner muy mal, como si no fuera lo suficiente como están las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar alerta y bueno, a nosotros no nos queda más que dar seguimiento a todo esto, pero ante y con una expectativa realmente muy, muy pobre, si nos damos cuenta de cuáles han sido los resultados. Sí, es penoso que la única protección que tienen o tengamos algunos periodistas es la protección del rebaño. Es decir, vivir en un lugar donde haya tantos periodistas que no resulte viable o probable que sea atacado un vocero. No hay una protección institucional que digamos que garantice que en cualquier lugar del país el periodista podrá expresarse con libertad y sobre todo que las autoridades le darán seguimiento a sus denuncias. Eso es quizá lo fundamental. Fíjate que aquí, Mario, yo creo que obviamente, y digo, no hay que abundar mucho más en esto que tú compartes y comentas, ¿no? En una desatención, ineficiencia, ¿no?, de autoridades competentes. Ahí está la FEADLE, ¿no? En cuestión de protección está el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Yo soy testigo, digamos, estoy en esa circunstancia y reconozco lo que funciona del mecanismo, ¿no? Claro que falta mucho, pero hay que hacerlo nuestro más aún, digamos, trabajar mucho en esto. En mi caso, me ha dado posibilidad de vida, porque tú lo sabes, Mario, la intranquilidad y todo lo que hemos vivido nosotros como familia ha sido terrible. En este caso, bueno, yo agradezco y veo las bondades del mecanismo, pero también el que debe de haber y de perfeccionarse, por supuesto, y debemos estar el gremio para hacerlo. Y en este caso, aparte de las deficiencias que se deben de sufrir, que debemos de participar en todo ello, esta comunidad de la que tú dices y esta circunstancia del rebaño, digamos, de sentirnos comunitarios, es fundamental.
Aquí ha habido ya entes y personajes algunos grupos a quienes conviene que el gremio periodístico no esté legítimamente unido, porque precisamente al fragmentarse somos un rebaño y deberíamos de ser un rebaño desde donde estemos. Si somos espejo y replicamos la información de nuestros compañeros, si damos seguimiento a las cosas, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando realmente pensarían las cosas antes de actuar. Vemos cómo tenemos esta reacción y esta vigilancia, y hay compañeros que hacen un papel fundamental y maravilloso en no quitar el dedo del renglón, así lo debemos de hacer, pero nos damos cuenta que hay muchos compañeros en la provincia pequeña, digamos, pero que es como le llaman pueblo chico, infierno grande, en el sentido de el mayor peligro de nuestros compañeros también. Claro. Y nos damos cuenta que hay compañeros que no son conocidos, no tienen la oportunidad de estar en alguna pantalla, pero que tienen un trabajo importante y sobre todo la importancia de lo local, porque luego pensamos que lo que no sea tan conocido, tan difundido, no es importante. Cuando hay compañeros que trabajan desde su localidad, desde su espacio, aunque sea pequeño y modesto, pero su esfuerzo es enorme, grandioso. Y nos damos cuenta que quienes reportan a incluso rancherías, cómo están realmente asediados por grupos delincuenciales, a veces los informales, pero también a veces no sabemos cuáles son los formales y los informales, porque hay mucha protección a algunos grupos, de algunos grupos también políticos, que ya no se pierde la división entre lo que es la delincuencia organizada y lo que se supone que hay. Que intereses social, locales. ¿no? Exactamente, y todo eso, porque tampoco es solamente el poder formal, ¿no? Aunque muchas de las veces, por desgracia, tienen alguna participación. Entonces, en este caso, hacer la conciencia del abrazo grupal del gremio, de reunirnos todos. También el tener cuidado de que hay grupos, sobre todo ONGs, algunas de corte internacional, que son hechas ex profeso precisamente para dividir, aunque muchas veces hacen declaraciones que se conforman, pero se conforman de acuerdo a intereses de guerra, de invasiones, de inocular supuestas revoluciones e inconformidades en diferentes países. Y su papel también es mercenario. Entonces aquí la congregación de los verdaderos periodistas, me refiero verdaderos no porque sea excluyente de manera peyorativa en que unos sí y otros no. Yo me refiero al corazón verdadero del periodismo, a quienes están verdaderamente trabajando por el bien común, ¿no? Entonces, en este tenor, yo creo que debemos hacer este análisis de conciencia también todos y cada uno de nosotros. A algunos nos tocará más, a algunos nos tocará menos, pero finalmente cada vez tener una reacción más fuerte. Nada más que desgraciadamente la lista se va volviendo interminable y dolorosa, pero debemos de seguir, Mario querido. Así es, sí, porque pues realmente es la voz de la sociedad, y si la sociedad pierde su voz, queda inerme totalmente ante quienes de una forma u otra van desgastando, lastimándola, robándola, todo esto. Y bueno, claro, llevan una antorcha muy visible los periodistas, y por eso se vuelven blancos. Exactamente. Vamos a ir un corte y nos quedamos con esta imagen del maestro, esa antorcha muy visible, precisamente, que ilumina, que alumbra, que nos da conocimiento de tantas cosas que suceden, pero desgraciadamente que los hace blanco fácil. Vamos a un corte y regresamos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana,
del gran grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, platicando con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, en esta reflexión y precisamente en esta añoranza al maestro Javier Valdés a un año de su partida, un maestro del periodismo. Y hablando de maestros, pues hoy es Día del Maestro, de estos seres humanos que tanto nos dan, que ayudan y apoyan nuestra formación, que es aquel que también se traduce en una especie de ir poniendo estas bases fundamentales de la disciplina, del amor al estudio, los verdaderos buenos maestros, aquellos que despiertan el ansia de conocer, que conjugan el respeto con la conciencia verdadera del amor al alumno, al desarrollo, a la creatividad. Y bueno, pues en este día a todos los maestros, una felicitación a todos, queridos amigos, a todos y cada uno de ellos. En lo particular, yo quiero enviar todo mi cariño hasta donde quiera que esté a la mayor maestra de mi vida, que es mi mamá, Gloria Aguiar, masita hermosa y Tichuqui querida, donde quiera que estés, tú estás siempre. Igual a mi maestro adorado, don Antonio Sáenz de Miera, mi papá. Nuestros padres son nuestros maestros, queridos amigos, y por otra parte, en la parte de la educación formal, a mi adorada maestra Rosa María Arredondo de Romo, esta maestra que marcó mi vida de una manera increíble y que tuve la fortuna de tenerla en mi camino muchos años. Siempre estarán y seguirán estando. Y la importancia de estos maestros que te marcan, Mario querido. Así es, sí, yo también tengo recuerdo de varios maestros que dejaron una huella indeleble y me hicieron interesarme en mi país, en las letras, en su cultura, todo esto. Yo particularmente quiero referirme a Edmundo Meucci. No sé si te recuerdes el nombre o hayas oído hablar de él. Él fue colaborador del Universal muchos años. Ajá. Y él fue el que despertó nuestro interés en la historia, porque era un maestro de historia de México excelente. Ajá. ¿No? Y pues es un recuerdo para él. Otro maestro, Arquietar Villamil, que despertó nuestro interés por la vida en el campo en México, particularmente en la Sierra Madre Occidental, ya que él era nayarita. Entonces, él conocía a todos los pueblos de esa región y nos platicaba anécdotas extraordinarias de lo que era la vida en medio de estos mexicanos que siempre se han distinguido por detalles comunitarios, por una solidaridad y un amor al trabajo y a su terruño, que de veras es conmovedor a veces. Exactamente. Fíjate cómo lo que comentabas, Mario querido, amigos entrañables, fíjense nada más, ¿quién no recuerda? Ojalá nos compartan ustedes, nos escriban a www.vocesdelperiodista.mx. Y ahí está un espacio que dice escribe a Celeste. Díganos qué opinan. Por ejemplo, hay anécdotas de tantos seres que dejan huella en la vida, que son los maestros, así como hay maestros que también los recordamos de alguna manera, que no supieron manejar bien las cosas, o que nos sentimos que daba temor ir a la escuela, o que nos sentíamos que se permitía algún tipo, antes no se llamaba bullying, digamos, ¿no? Pero era algo más digamos, no se permitía, no había esto que ahora es tan elástico, precisamente la ofensa al otro.
pero sin embargo hay quienes nos acordamos de ese tipo de gentes o casi no debiéramos de hacerlo, pero en cambio están estos grandes personajes que nos hacían querer ir a la escuela por despertar el interés en cosas tan diversas y que nunca nos imaginábamos que pudiera ser. En tu caso, tú con una tendencia a la parte científica, tú eres un ingeniero extraordinario, Mario, y en la parte que te despertó otro espacio, como es el gusto por la historia, que hizo tu inteligencia mucho más universal. Son humanistas, bueno, que debemos de saber valorar, y quien tenga a sus maestros, hablarles, abrazarlos, felicitarles, y desde aquí nosotros felicitamos a tantos que tienen esta vocación, que sacrifican tanto, que están siempre alertas a las necesidades de sus alumnos, Mario. Pues sí, ciertamente, y qué tanto quisiéramos que todos los maestros tuvieran ese espíritu y ese deseo de que sus alumnos se conviertan en ciudadanos libres, con pensamiento libre, en un país cada vez mejor. Y sabemos que muchos, a través de su cátedra o de su propia lucha social, pues ponen el ejemplo. Pero exactamente, sí y decir también que es necesario volver a recuperar un respeto mutuo que existía y que se ha desgastado. Exacto, Mario, y yo creo que aquí también el reconocer y valorar, aquilatar más al maestro. Vemos ahorita la cuestión laboral como está, como se ha denigrado en muchos aspectos, ¿no? Digamos, en cuestión de los valores, los derechos de los propios trabajadores, y en este caso, bueno, también los maestros, ¿no? Así es, y vemos lo mucho que nos falta para que en el país realmente haya una reforma educativa que permita que cada uno de los estudiantes del país reciba la mejor educación posible para los medios de nuestra nación. Exactamente. Los recursos y medios, ¿no? Sí. Exactamente, Mario querido. Pues bueno, precisamente, pues ahora en el Día del Maestro ha habido mucha actividad, ha habido marchas en la República Mexicana, en diversos lugares de nuestro muy amado México. Y bueno, hay un buen grupo de maestros que están demandando la abrogación de la reforma educativa. Y bueno, todos las peticiones que ya conocemos, pero también aquí están exigiendo la liberación de cuentas bancarias congeladas en 2015, la excarcelación de activistas detenidos y aplicación de justicia por los hechos violentos el 19 de junio de 2016. Por ejemplo, estos son algunos de las peticiones que se hacen, ¿no? Entonces, bueno, tocar este tema ya lo abordaremos de una manera más amplia, pero por lo pronto nuestro cariño, nuestro reconocimiento a los maestros, la gratitud, y bueno, todos con el compromiso, nosotros como alumnos, ellos como maestros, desde el ámbito que estemos como ciudadanos, así conducirnos con la parte que nos toca de la mejor manera posible. Así es que bueno, pues queridos amigos, vamos a ir un corto. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Gran Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, hashtag Voces del Periodista, platicando con el maestro Mario Méndez Acosta. Precisamente, Mario, queridos amigos, antes de dar vuelta a la hoja, yo quiero agradecer un mensaje que recibí del maestro, a quien tanto recordamos y que ojalá lo tengamos pronto con nosotros, el maestro Benjamín Castro, desde Monterrey, en el cual comenta que los usuarios de Citibank Banamex reportan que no pudieron cobrar su quincena y también se quejan de no poder usar su tarjeta de crédito, igual que pasó el fin de semana
con todo esto, ¿no? Dicen que en Banorte se reporta lentitud en esas operaciones. El financiero señala que Inbursa, el banco de Carlos Slim, sufrió un fuerte ataque en los últimos días y sus operaciones también se bloquearon o complicaron. El director de Banco de México, Alejandro de León, señaló que sí hubo un ciberataque, ya lo habrán leído ustedes desde ya el día de ayer, contra 20 bancos y una casa de bolsa, y que algunos de ellos fueron desconectados de este sistema que es el SPEI, ¿no? Imagínense lo delicado que es esto, ¿no? Pero que el ataque ya estaba identificado, contenido y mitigado. Ayer se hablaba de que podía ser un ataque, dice el maestro Benjamín Castro. Dicen que un ataque con ayuda interna, eso está entrecomillada, y ayuda interna desde los bancos. También ayer en la tarde se anunciaron medidas tipo Corralito de Argentina en el año 2001 y de Chipre en 2014. O sea que, según el maestro Benjamín Castro, si recibes una transacción de más de 50,000 pesos, no la podrás cobrar sino al día siguiente. Volviendo y retomando lo de Inbursa, ese banco reportó una caída de 32.7 en sus ganancias por menor desempeño en sus bancos. Y por otra parte, nos comenta el maestro Benjamín Castro que la Conducef reporta más de 400 denuncias por fallas en el sistema de pagos. Entonces, aquí hay que estar alerta, amigos queridos, alerta, porque hay muchas cuestiones que pudiera causar suspicacia. Hay muchos movimientos en los cuales pues se puede prestar a cómo es el manejo del dinero de los trabajadores y del dinero de todos, ¿no, Mario? Y en qué estado de indefensión estamos. Precisamente el dólar sobrepasando los 20 pesos. Y bueno, dicen también que está la incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio y por las alzas de tasas de interés. Eso, de acuerdo a lo que nos comenta el maestro Benjamín Castro. Es importante comentar, Mario, solamente el que cuántas cosas habrá de estos movimientos de recursos que tienen que ver con cosas que, pues, algunos serán accidentes, pero otras serán falta de cuidado, o yo no sé qué otra cosa pueda hacer, y quiénes ganan en todo esto, ¿no, Mario? No, y son ataques coordinados, llevados no solo desde nuestro país, desde cualquier lugar del mundo, en donde hackers muy especializados se concentran en donde notan que existen transacciones electrónicas entre empresas y empleados o entre empresas y empresas, pues logran hacer que estas operaciones se desvíen y vayan a dar a cuentas abiertas a propósito, que inmediatamente son vaciadas y dejadas en el abandono. Entonces, esto es un fenómeno que no solo nos afecta a nosotros, y es preocupante que por primera vez este fin de semana haya afectado de una manera notable las operaciones bancarias en nuestro país. Esto implica que se requieren mayores medidas de seguridad, sobre todo entre los bancos, entre la seguridad no solo debe depender de la clave que le ponga el usuario, sino que durante el periodo de la transmisión de los recursos, los canales deben ser totalmente inaccesibles a terceros que no estén autorizados, y eso es lo que está sucediendo. Han encontrado la fórmula con que se puede buscar rápidamente todas las combinaciones posibles para detectar las claves fundamentales, los parámetros de estos canales de transmisión de recursos de una cuenta a otra, de un banco a otro. Y creo que esto va a requerir, pero de una
tecnología muy, muy avanzada, que se basa ya en el uso de las propiedades de los propios átomos para garantizar que nadie tenga un aparato que rápidamente encuentre y detecte las claves de usuarios y de interbancarias, que es lo que está sucediendo en estos grandes ataques. En este hackers, caso, en cualquier lugar del mundo, no necesitan estar aquí, pueden estar en cualquier punto del mundo. Y en este caso, ¿de qué manera puede el usuario no estar en un estado de indefensión tal también? Porque hay ocasiones en que ahorita se hablan de grandes hackeos, ¿no? A algunos grupos. Pero ¿qué pasa cuando hay también problemas desde los propios bancos, Mario querido? Sí. Yo entiendo. De cuestiones de transacciones cibernéticas. A mí, por ejemplo, y lo comenté hace tiempo, ¿no? Un problema de que de repente me llega en una cuenta telefónica de Telmex, que supuestamente yo compré una motocicleta negra. Ahí viene el modelo y todo, ¿no? Y obviamente para que tú compres algo debe de haber una forma de comprobar que te la entregaron, ¿verdad? Sí. Y entonces, a la hora de yo negar esto, les digo, a ver, demuéstrenme la entrega. No es que sí se la entregaron, perfecto, demuéstrenme que me la entregaron. Y ha sido un problema que sigue en el cobro, al parecer ahorita ya me dijeron que yo no me preocupe, que yo nada más aplique lo del teléfono, pero son molestias, son circunstancias que deben de evitarse. Debería de haber alguna manera en que los usuarios estemos mucho más protegidos, ¿no? En otros muchos casos que ha pasado de personas a las que robos de identidad y todo esto, cuando todo es solamente cibernético, debería de haber algo que tenga que ver con el mundo físico que nos pueda proteger de todo esto, más allá de imprimir los movimientos, ¿no? Porque luego pues nada más no responden a la gente. Hay mucha gente que también padece de esto. Bien lo dices, habría que pensar, y es un tema muy importante a plantearse. Ya lo haremos próximamente también con Juan Ramón Jiménez, que es experto en estos temas, para que también nos oriente, ¿no, Mario? Sí, claro, y claro, uno debe tomar las medidas personales que recomiendan los propios expertos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nunca dejar la tarjeta en manos de un tercero, nunca modificar las claves periódicamente y tener un sistema para no olvidarlas, porque también eso sucede con frecuencia. Entonces, eso con estar vigilando, lograr que cada banco le reporte a usted, a su celular, cualquier operación, que le avisen, usted o a su nombre se acaba de gastar tantos miles de pesos en tal lado. Que se eso es importantísimo, ¿no? Mario, que se tuviera que ratificar cualquier compra, cualquier transacción que independientemente dicen ya está en automático, que hubiera alguna manera de un compromiso de la otra parte de ratificación, porque si no, pues ya pasó esto, ya en donde realmente pudiera deslindarse una responsabilidad que a veces también no depende de esto, sino de estos hackers que dices, pero también hay tantas cosas que bueno, ya le vuela la imaginación y no debería de ser tampoco estar pensando mal de todo, pero sí se ha vuelto también una industria esto del hackeo, ¿no? Sí, y el mini robo, por ejemplo. Te hacen un cargo de 4 pesos por quién sabe qué. Pero ese cargo de esos 4 pesos se lo hacen a 100,000 gentes o a 200,000 personas. Exacto. Entonces, pues esa gente dice, ¿qué será esto? Pues ha de ser uno de esos salditos que quedan por ahí pendientes. Fíjate que ahorita no, es dinero que va a dar a una cuenta de una persona que
4 pesos por aquí, 4 pesos por allá, y puede obtener millones así. Exacto. Fíjate que ahorita que comentas esto, Mario, en esto que les comenté, queridos amigos, Mario, de esta que me están queriendo, bueno, que insistían en esta compra de una motocicleta, en días pasados me cortaron el teléfono porque decían que yo no había pagado la motocicleta. Se habló y se aclaró y bueno, me volvieron a conectar el teléfono y de alguna manera había un mínimo cargo de lo que tú estás diciendo precisamente, que era un pago mínimo, pero el hecho es que después me orientaron y me dijeron, es que si tú aceptas este cargo por mínimo que sea, es aceptar un pago que no tenga que ver a tu cuenta telefónica, a llamada, sino a la otra entidad que te cobra por vía telefónica. Entonces, un problema precisamente para negarme a aceptar pagar una cantidad irrisoria, pero qué importante rechazarla, creo que eran 19 pesos, no recuerdo cuánto, pero finalmente era porque después es como aceptar el que tú tenías algún compromiso con la otra entidad, en este caso de Telmex, que no fuera a llamadas, ¿me explico? Sino claro, a los cargos adicionales. Entonces, hay que estar pero alerta, igual cuando vaya usted al supermercado, vea que no le estén cobrando de más. Ahora ya hay un impuesto que las tiendas de conveniencia te están cobrando, creo que son 3 pesos, algo que yo desconocía, lo comentamos hace unas semanas, pero hay que estar alerta de tantas cosas. Y bueno, pues como si no tuviéramos que estar alerta de que no legislen mal, de que no nos traten de diferentes maneras quienes se suponen que nos deben de cuidar. Hay que estar alerta en todo y es buena oportunidad de hacer conciencia, queridos amigos, de por quién vamos a votar. Razonemos nuestro voto, investiguemos a los diferentes personajes y votemos en conciencia verdadera, no en lo que nos mueva la propaganda, en lo que nos digan. Hay una guerra muy sucia, qué barbaridad, cómo te llegan a WhatsApp una bola de ¿cómo se llama? Mensajes, que además nos vemos que tienen una producción muy grande. A mí me llegó el día de ayer precisamente un mensaje en el cual se montan a uno de los personajes sobre la cara de Pedro Infante y te ponen como simpático, como pues Pedro Infante es muy querido por los mexicanos, como que uno de los candidatos es el malo y Pedro Infante está en contra, así, y fomentando un odio y quieren hacerlo chusco, y son cosas que no están a la altura. Yo creo que hay que ver realmente los discursos de cada uno, lo que nos parezca, lo que no nos parezca y analizar, ¿no? Sí, pues y es lamentable ver a personalidades de tanto prestigio como Beatriz Pajes Rebollar, pues diciendo dislates en una mención, ¿no? Sobre la seguridad del Distrito Federal y sin mencionar la seguridad del Estado de México, que ha dependido siempre del PRI. Qué barbaridad. Pues vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio, también gracias a Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Mario Méndez Acosta, querido, es inevitable preguntarle tu punto de vista sobre lo que se ha vivido en estos días, tanto sobre lo que está pasando con Irán, ¿no? Con este cierre de negociaciones, con este giro, este viraje que da. ¿Qué lectura tiene con todo lo que ha pasado precisamente con la instalación de la embajada, el cambio de lugar de la embajada de Estados Unidos, con la matanza terrible de palestinos, con todo el contexto que se está viviendo en la zona y cómo de veras repercute en todos lados, ¿no? Vemos que las acciones de grupos económicos pues son los mismos que accionan de diferente manera en varios puntos de la geografía de nuestro queridísimo planeta. Mario, querido. Pues sí, es claramente los efectos de una política irracional que no sabe distinguir entre
las tonalidades, digamos, que puede haber en una área del mundo que se puede considerar musulmana, las modalidades ideológicas que puede haber entre los distintos grupos, ¿no? Y luego el empeoramiento muy peligroso de la seguridad en el mundo en estos días, ¿no? El rechazo a la negociación con Irán, que se comprometía a no llevar a cabo el desarrollo de elementos para construir armas nucleares, acusándolo de no cumplir ese acuerdo sin base, porque hay elementos que señalan que ha sido sujeto a inspección y que ha cumplido con los acuerdos con los términos del acuerdo logrado. Simplemente denotan la mala fe en este caso de Trump, y pues la irracionalidad del gobierno de Israel de aceptar este tipo de acciones. Sabemos que ambos gobiernos son extremistas de la peor calaña de la derecha del mundo, y que pues hacen estas acciones que no son más que, no tienen otra característica más que una provocación. Es decir, no había ninguna obligación, no tenía ningún significado político útil el trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. No había una exigencia dentro de la población judía dentro de Estados Unidos de que eso se hiciera. De hecho, Donald Trump perdió en la elección pasada ante los ciudadanos judíos de ascendencia y de religión y de todo en Estados Unidos, ¿no? Él obtuvo una minoría notable, además. Entonces, creer que con esto se va a ganar el apoyo de estos grupos, que ya que nos está llevando a un enfrentamiento que puede ser muy, muy grave en estos días, es de veras, demuestra un desconocimiento casi que roza la irresponsabilidad infantil. Exactamente. En este contexto, Mario, queridos amigos, precisamente, y recordando, como lo dijiste tú, recordando siempre que hay una revolución económica hacia adentro de Estados Unidos, que hay quien empuja todo esto desde la parte oscura, que es el grupo de los neoconservadores, ¿no? De todos estos que han impulsado la política de guerra desde hace muchos años. Platicaba con Daniel Stulin, Mario querido, precisamente sobre todo esto, ¿no? Y me compartía alguna información sobre, por ejemplo, la lista actual de blancos nucleares y que está clasificada, pero más o menos, por ejemplo, fíjense, Estados Unidos todavía tiene aproximadamente 1.900 ojivas nucleares implementadas en misiles y bombarderos, y además miles en reserva, Esto listas para ser lanzadas de inmediato y capaces de dar en el blanco en 30 minutos. Esta situación es tan peligrosa, obviamente, pero independientemente de que pudiera desencadenar una guerra nuclear por accidente en el último... No, está en manos de un desquiciado. Exactamente. Ese es el problema. No es que sea un accidente. Está en manos de un desquiciado. Alguien que necesita ser analizado realmente, que le falla en el cerebro, ¿no? Porque es irracional. Yo creo que muchos desquiciados, creo que aquí hay algo que todavía no alcanzamos a entender, y yo sí estoy cierta que ahí está empujándose quienes
comercien con las bombas nucleares, que es el grupo de Hillary Clinton. Esto es lo que en lo personal creo, pero estoy totalmente... No, yo pienso que esto rebasa por mucho la acción de los grupos de Clinton y demás. Los neocons han sido rebasados por los simplemente cons. O sea, los conservadores tradicionales que van desde el Ku Klux Klan hasta el partido nazi de Estados Unidos, que están detrás del gobierno de Donald Trump y que por mucho rebasan la capacidad de hacer daño y de afectar profundamente la seguridad del mundo. Y nadie comercia con armas nucleares, eso es una falacia. Ahora yo te doy mi opinión. Por supuesto que yo no puedo, y yo creo que nadie en su sano juicio puede defender una postura de Donald Trump en este sentido, ni de los grupos extremistas que están cercanos. Eso es indefendible, ¿no? Pero esto no quiere decir que quien desde su campaña estuvo promocionando las mini nukes como si fueran un juego irrelevante es la señora Hillary Clinton, ahí está John McCain, y ahí está, no quienes están aparentemente locos, son los peligrosamente locos porque fueron los que armaron la circunstancia mundial en la que estamos, en una guerra no convencional y en el cambio de seguridad mundial desde antes de las Torres Gemelas, los autoataques. Entonces, estos señores son los que han estado empujando a un señor también inestable y que es una pugna económica ahí, pero que quien tiene el dominio de esto, las bombas nucleares no se situaron, ni se distribuyeron, ni se colocaron estando Donald Trump, perdóname, pero eso no es así. En esa situación inestable, que es muy peligrosa y que en muchas ocasiones ha estado a punto de poder desencadenar una guerra por accidente, como lo decía yo hace un rato, hay aún más, me comentaba Daniel, querido Mario, amigos, que hay muchas más bombas de hidrógeno que son cientos de veces más poderosas que las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que cualquiera de ellas. Sí, eso lo sabemos muy bien. Eso es lo peligroso de toda esta capacidad. Déjame terminar, Mario, porque nadie está negando. Yo creo que cualquiera... Mario, yo creo que aquí hay una parte que todavía no entendemos. Por una parte, se hace este tipo de estupideces, presionado, no lo estoy defendiendo, pero hemos visto que también el ataque que se hizo a Siria no causó muertes. Tú vete a saber qué tantas cosas también y presiones hay ahí, qué intereses. Entonces, en este contexto, a lo que yo voy, a una realidad, más allá de que, insisto, que las guerras nucleares y las bombas nucleares y toda esta guerra desenfrenada no se inició con Donald Trump. Y no lo defiendo, reitero, Ahorita estoy hablando de otra cosa, de lo delicado que es esto y de lo que estos grupos de poder, de consorcios vampiros, porque viven de la sangre, viven de las armas, si se desencadenara una guerra mundial, simplemente, fíjense nada más, el puro invierno nuclear que ocasionarían estas bombas podría matar a la mayoría de los habitantes de la Tierra. Entonces, aquí a quienes dicen que las armas nucleares se necesitan para disuadir, bueno, pues los que dicen esto dicen que se necesitan menos de 300 armas nucleares con fines de disuasión. Y bueno, sin embargo, solamente ahorita en Estados Unidos, sobre todo, y en parte de Rusia, tienen aproximadamente 7,000 ojivas nucleares. Y bueno, pues imagínate nada más esto, más. Puede tener la intervención de Rusia en la moderación de este conflicto creciente, este nuevo conflicto despertado deliberadamente por Donald Trump en el Medio Oriente, donde precisamente se centra en atacar quienes han venido defendiendo al gobierno legítimo de Siria. Exactamente, Mario, querido, pues
Ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Qué pena, Mario. Te mando un abrazo. Gracias, Mario, querido, amigos entrañables. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. De eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos y vamos por la paz en todos lados, queridos amigos. Les queremos entrañables.